Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Noches de Fuego Vivo. Que la bendición de Jehová esté y repose siempre sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Los bendigo con toda bendición espiritual en la noche de hoy y espero de todo corazón que el Señor esté derramando abundancia de paz y de múltiples propósitos sobre tu vida, sobre la vida de tus familiares, de tus cercanos. En la noche de hoy vamos a estar tocando el tema alabanza verbal y buena voluntad para sufrir. Ese es el tema que nos asiste y vamos a ver cómo las escrituras nos instan a poder tener una actitud de alabanza con nuestros labios, con nuestra boca de continuo, y también cómo la Biblia nos exhorta a tener una gran voluntad, una buena voluntad a la hora de tener padecimientos o de sufrir. Quiero empezar esta noche orando. Vamos a invocar el nombre del Señor, su presencia, para que nos inste y que este espacio sea de bendición para tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a elevar esta oración de la siguiente manera. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú nos has sostenido hasta hoy. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por todos tus favores, por la forma en la que tú, Señor, tocas nuestras vidas y nos llevas, Señor, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aún en medio de las necesidades, en medio de los padecimientos, en medio de tantas circunstancias, Señor, que nos rodean, que nos azotan, te damos a ti toda la gloria y todo el honor, porque tú lo mereces todo. En la noche de hoy te pedimos que tú dirijas este tiempo de alabanza, este tiempo, Señor, de análisis de las Escrituras, y que sea un dulce sonar para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces empecemos hablando acerca de la alabanza verbal, la alabanza que podemos expresar con nuestros labios. Entonces, quisiera para ello que empezásemos imaginándonos una escena. La escena tradicional en la que muchos hogares hoy estamos inmersos, que tú estás en la cocina lavando los platos, suponiendo la escena de una familia tradicional en la que ya han comido todos y de repente encuentras que está toda la loza sucia, que está todo allí por hacer y te toca lavar los platos y y mientras lavas los platos te das cuenta que hay gente que algunos de tus hijos quizás o algunos familiares han dejado cosas por el otro lado y ni siquiera se han dignado a traerlo al lavaplatos. Y tú comienzas a repasar mentalmente todo lo que has hecho en el día, todas las ocupaciones a las que has estado inmerso y las que aún te hacen falta. Y ya es tarde y se te va acumulando. Y es en ese momento cuando comienzas a llenarte de tensión, de frustración. Hay un deseo genuino por estallar, por reclamar tus derechos. Pero es en ese sentido donde nosotros debemos recordar, amados, que de nuestras bocas deben dedicarse a bendecir y exaltar el nombre del Señor. Y pongo un ejemplo cotidiano porque probablemente la idea nuestra es que la alabanza la reducimos siempre a los entornos eclesiásticos. Y cuando pensamos en alabanza también tendemos a asociarla casi que de manera exclusiva con el tema de la música. Y si bien, digamos, el entorno eclesiástico es un lugar natural para adorar, y si bien la música también tiene que ver con la alabanza, sabemos también ya a lo largo de todo este estudio que no es el único espacio ni es la única forma y que una alabanza está más guiada o está más ligada a un estilo de vida que glorifique al Señor. En este sentido, el Salmo 50, versículo 23 dice lo siguiente. El salmista declara: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. Eso lo dice en la versión Reina Valera. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. ¿Eso qué quiere decir, amados? Que nosotros honramos al Señor cuando ofrecemos, escuche bien, sacrificios de alabanza. Es decir, alabamos al Señor cuando estamos contentos, estamos alegres, estamos motivados, pero también alabamos al Señor cuando no estamos tan contentos, cuando no estamos tan motivados, cuando las cosas no marchan del modo como quisiéramos. También Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra honra. En ese sentido, también podríamos decir que alabar es simplemente exaltar a Dios cuando hablamos de Él. Estamos alabando cuando hablamos del Señor, hablamos de sus atributos, de sus obras,
cuando le agradecemos por lo que Él es y también por lo que ha hecho en nosotros y en otros. Es un tipo de alabanza verbal todo el tiempo. Y aquí sí que nosotros tenemos que prestar mucha atención porque a veces la rutina nos comienza a consumir y comienza a llevarse la mayor parte de nuestros pensamientos, de nuestras energías, de nuestras intenciones. Entonces, si estamos inmersos en una cotidianidad en el que todo el tiempo estamos irritados, molestos, frustrados con la condición del país, frustrados por las noticias que estamos escuchando, frustrados por el esposo que de pronto no está actuando como debería ser, o con la esposa porque a lo mejor no está teniendo la delicadeza que debería tener, o con los hijos, o con mis hermanos, o con mis padres, porque de pronto están dejando huecos vacíos, en fin. Si nuestra vida es absorbida por estas situaciones y no tenemos el cuidado de entender que nuestra alabanza verbal hace parte de nuestra vida de adoración, poco a poco vamos a ir restando en nuestra vida esa honra que merece el Señor. La mayoría de los salmos, por ejemplo, son expresiones que muestran alabanza verbal. Amado, si usted abre los salmos, va a encontrar cantidades de estos donde los salmistas, en situaciones específicas de alabanza en el tabernáculo o en situaciones cotidianas, alababan al Señor, es decir, utilizaban expresiones de alabanza verbal. Aquí estamos hablando, escuche bien, la necesidad de introducir en nuestra vida de manera intencional la alabanza verbal. Hay que hablar de Dios con nuestros labios y darle honra con nuestros labios. Por eso también la Escritura va a decir, todo lo que hagáis, sea de pensamiento, de palabra, hacedlo como para el Señor. Ahora, la mejor manera de aprender a confiar en Dios en el presente es estudiando las obras que Él hizo en el pasado. Así es, mi hermano. Recordarlas y enumerarlas glorifica al Señor. Mi esposa tiene por costumbre hacer listas, escribir. Ella suele anotar, no solamente digamos, para la vida diaria, sino también las peticiones y las respuestas que el Señor da. Es un ejercicio muy bonito porque le permite estar atenta de cómo Dios se está moviendo día tras día. A veces suele ocurrir, y esto pasa mucho cuando estamos en reuniones, en espacios, y dice, alguien tiene un testimonio que dar y el silencio es abrumador. Y yo estoy convencido que todos los presentes han sido objeto del mover de Dios en su vida. Sin embargo, a veces el problema no es que Dios no haya hecho nada, sino que no estamos lo suficientemente atentos, no estamos llevando cuentas, no estamos trayendo a memoria todo lo que Él viene haciendo en nuestras vidas. Así que cuanto más usted recuerda lo que Dios ha hecho y lo que Dios viene haciendo, más alabanza verbal usted va a tener. Ahora, uno de los textos importantes que nos muestran también este tema de la importancia de la alabanza verbal lo hallamos en Lucas 17. Y en Lucas 17 nos muestra un momento en que 10 leprosos estaban enfermos y tenían esta enfermedad que era tan horrible y además que era potencialmente contagiosa. Y por eso vivían marginados, separados de la sociedad. Eran personas que se mantenían lejos. Por eso, en el pasaje, fíjense cómo comienza a decir el relato. Dice que un día que Jesús estaba viajando a Jerusalén y pasaba por Samaria y por Galilea, cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos. Dice, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron. Ellos no se acercaron a Jesús propiamente, sino que se acercaron parcialmente y luego de allí gritaron. Y lo que gritaron fue lo siguiente, escucha lo que dice. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús al verlo dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse ya sano, regresó, escuche bien, regresó alabando a Dios. ¿Cómo regresó? Alabando al Señor. Y a gran voces, dice la Biblia. Entonces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. La Biblia dice, no obstante que era samaritano. Ya hemos hablado mucho acerca del tema de los samaritanos y los judíos que no se gustaban. Entonces miren lo que hace Jesús. Dos preguntas retóricas hace Jesús. Lo primero que pregunta es,
¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. Ojo, esta no es una pregunta como que él no sabía si habían quedado limpios o no, sino que es una pregunta retórica. Él lo que está queriendo manifestar es que fueron 10 los que fueron sanos. Entonces, él les pregunta, ¿dónde están los otros 9? Y entonces él sigue preguntándose, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y luego él se dirige al leproso y le dice, al ex leproso samaritano, le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo una situación que es increíble y a la vez triste. Eran 10 leprosos que habían sido salvos de una vida de enfermedad, de vergüenza, de destierro incluso, de soledad. Y solo uno de ellos, solo uno, escucha iglesia, solo uno permaneció pensando en glorificar a Dios y alabarlo por su obra de gracia en su vida, al punto que se devolvió. Con esto quiero llevarte a reflexionar, a pensar un poco. ¿Cuántas veces Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida? O pequeñas maravillas, y no damos gracias ni cuando estamos en las grandes ni en las pequeñas. Con mucha frecuencia suelo decir a manera de broma a ciertos hermanos cuando estoy motivándoles a que den el testimonio, porque son apenadas, le da pena, ay pastor, no quiero dar el testimonio. Entonces siempre digo, pero si nos pusiste a orar día y noche por esta situación, ¿cómo es que ahora no le vas a dar la gloria al Señor ahora que te sanó, o ahora que te libró, o ahora que te proveyó, en fin, aquello que estábamos orando? Entonces a veces, sin quererlo, nosotros tenemos la actitud que tuvieron los 9 leprosos, que si bien Dios les sanó por igual, no tuvieron la gallardía de regresar y dar la alabanza que merece al Señor. Me encanta porque es que Jesús se pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Es como si Dios desde los cielos dijera, ¿acaso no te sané, Carlos? ¿Acaso no te sané? ¿Dónde están entonces tu alabanza? Y mira con lo que sigue diciendo el Señor. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Es decir, la persona que a veces menos se cree es la que muchas veces termina siendo más agradecida. Entonces, hoy le invito, amado, a que usted pueda poner en su corazón la intención continua, constante, en el día a día de alabar el nombre del Señor. Ahora quiero terminar con esta reflexión. No solamente debemos alabar al Señor verbalmente, sino que además hay que tener una buena voluntad a la hora de padecer. Cuando adoramos a Dios y decimos que le amamos, realmente estamos queriendo decir, Señor, yo te amo lo suficiente como para sufrir por tu causa. En el capítulo anterior, nosotros estábamos viendo que glorificar al Señor, y lo hemos estado viendo durante todas estas enseñanzas del mes, que glorificar al Señor implica un poco de sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vamos a tener aflicciones, amado, pero usted tiene que decidir cuál va a ser la actitud que va a tener en medio del padecimiento. Pedro asumió el reto en su corazón y en su vida. Sus escritos fueron un estudio de la relación entre el sufrimiento y la gloria de Dios. Escuche con atención lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 y 16. Escuche, lo voy a leer para usted. Dice así. Dichosos ustedes, está hablando Pedro, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. O sea, que esta declaración Pedro implica que en este caso el sufrimiento es una marca y es una muestra de que el Espíritu del Señor reposa en aquellos que sufren. Por causa de Cristo, aclara, no cualquier clase de sufrimiento, sino el sufrimiento por causa de Cristo. Sigue diciendo el versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Escuche con atención. Cuando usted sufre en el cristianismo, es decir, siendo parte del reino y teniendo sufrimientos por causa de Cristo, ¿cuáles esos sufrimientos por causa de Cristo, pastor? Los sufrimientos que se derivan de hacer su voluntad. Por ejemplo, que usted se niega a hacer un fraude y ello le conlleva un despido en la empresa, por ejemplo. Usted se niega a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y esto le repercute en un sufrimiento humano externo. Cuando eso pasa, dice la Biblia, que si usted sufre por causa de Cristo, por actuar correctamente, por hacer la voluntad del Señor, dice, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y si usted lee la historia de los grandes mártires de la iglesia del primer siglo, usted va a dar cuenta de que estos hombres murieron glorificando al Señor. Ellos le dieron la gloria de vida a el Señor. Puede que Dios nos llame a sufrir algún tipo de afrenta o incluso martirio.
Pero sea lo que haga el Señor o no en nuestras vidas, nuestro llamado es adorarlo con la disposición y la buena voluntad, incluso si ello significa tener que padecer hasta la muerte. Sufrir por Dios es el honor supremo ante su nombre santo, ante su gobierno soberano y ante su gloria venidera. El sufrimiento en los términos cristianos es una marca de todo creyente, de todo nacido de nuevo. Así que si usted está sufriendo, padeciendo situaciones, amado, recuerde que Dios también sigue siendo digno de su alabanza y de su adoración. Dios les bendiga, amados. Concluimos con esto. Nuestra actitud de alabanza y nuestra actitud de adoración se manifiesta con nuestros labios y se manifiesta también con el tipo de decisiones que nosotros tomamos. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo en las manos del Señor y le decimos de la siguiente manera: Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos habla y que nos alienta y que nos insta a caminar contigo. Ayúdanos a tener una buena voluntad a la hora de sufrir y ayúdanos a tener una actitud continua de alabanza verbal, que nuestros labios de continuo alaben, que nuestra boca salga alabanza. No solamente de lo que hablamos, sino también incluso lo que escribimos y manifestamos en redes. Que haya un dulce sonar siempre para ti. Esa es nuestra oración esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quedamos despedidos en este espacio. Les invito a seguir especial nuestra página www.icctg.com, donde usted va a encontrar este tipo de contenidos y muchos otros más. Les recuerdo también que los devocionales escritos, nuestros devocionales, están saliendo lunes, miércoles y viernes. Te invito a que los leas y no solamente eso, sino que también nos comentes, que también puedas darle gloria al Señor a través de lo que escribimos. Un saludo muy especial, les amo en el amor de Cristo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, llena tu vida y la prospere, que tengas un resto de semana en bendición y en victoria. Chao, Dios te bendiga.